Continuamos. Decía que aprovechamos para hacer esta semana en Danfoss la Refrigerant Week, ya que también coincide con la Climate Week que hay en Nueva York, donde se está viendo muchas reuniones con muchos agentes de organizaciones no gubernamentales, de la ONU, etcétera, etcétera, para entablar conversaciones y discusiones de cuál puede ser el futuro de todas estas industrias que tienen que ver con la refrigeración y gases refrigerantes para intentar de alguna manera paliar todos los daños que estamos haciendo al medio ambiente. Ya entramos en la propia presentación, en la cual deciros que vendrá estructurada un poco de esta manera. Primero una breve introducción, luego una descripción de las reducciones globales de los gases fluorados, enfocando también especialmente en la regulación europea. Luego otro tema de información sobre la clasificación de la inflamabilidad de los refrigerantes para entender un poco qué tipos hay y cómo se clasifican a nivel de normativa. Información sobre las limitaciones de carga en la norma N378 en la actualización del año 2016. Y luego unos dos últimos puntos, uno sobre cuál es la estrategia de refrigerantes que lleva Danfoss y un poco unas ideas y pinceladas de cómo evolucionará este mundo a medio y largo plazo, y luego pues os mostrarán unas cuantas herramientas e informaciones relevantes que poseemos nosotros y que seguramente os sean de mucha ayuda. Empezamos con la breve descripción de las reducciones globales. Comentaros que esto va en base a la enmienda de Kigali que se hizo en 2016 para el Protocolo de Montreal, en el cual se estipulaba la tasa y las velocidades que deberíamos de mantener para la reducción de los gases de efecto invernadero, más referente a los refrigerantes, ¿vale? Comentaros que esto va en base a los niveles de uso que teníamos en el 2016, creo, y que las reducciones van en porcentaje de ese consumo. Al final, estos porcentajes lo que indican son los porcentajes en referencia a las toneladas equivalentes de CO2. Ya explicaremos más adelante esto qué quiere decir. Esta norma lo que estipulaba eran unas reducciones a distintas velocidades en función de los países o tipos de países en los que se encontraba. Pues países desarrollados habrán de ir con mayor rapidez que otros países en proceso de desarrollo y demás. Y como elemento reseñable, comentaros que aquí también hemos marcado lo que sería la normativa europea EFEGAS, para que os deis cuenta que la velocidad de reducción va a ser bastante más rápida de lo que ya va marcando la enmienda de Kigali. Por lo que sea, nos hemos postulado como los principales para ir reduciendo de una manera mucho más intensiva de lo que se marcaba en esta enmienda. Bueno, en cuanto a un poco la clasificación de refrigerantes que nos podremos encontrar en el mundo, estarían los HCFCs y FCs, que están ya completamente prohibidos, no precisamente por los potenciales de calentamiento global, sino directamente porque eran agentes que estaban relacionados directamente con la destrucción de la capa de ozono. De alguna manera, los conceptos son un poco diferentes a las nuevas normativas que están saliendo ahora. Prohibidos todos estos, pues comentar que las nuevas evoluciones han ido a los HFCs, o sea, a eliminar el cloro, que era el agente principal que destruía la capa de ozono, fluidos puros y también fluidos en mezcla, y que van a aparecer cada vez más y con mayor intensidad otros refrigerantes de bajo calentamiento global, GWP. Estos generalmente son lo que se llaman HFO, hidrofluorolefinas, que una de sus características es que tienen enlaces dobles débiles, lo que hace que tengan un calentamiento global
mucho más bajo porque se disgregan y se desintegran con mucha mayor velocidad. Y luego también tendríamos los refrigerantes naturales. Generalmente yo creo que todos conocemos CO2 y amoníaco, pero que también hay bastantes hidrocarburos y alguno más. Bueno, refiriéndonos ya a la regulación F-gas de la Unión Europea, comentar que está basada en 3 puntos. El primero de ellos, prohibición del servicio para refrigerantes con GWP mayor a 2500. Bueno, pequeño inciso, yo creo que todos lo sabemos, pero GWP significa Global Warming Potential, es el equivalente en inglés de poder de calentamiento global. Así que GWP y poder de calentamiento global se refieren al mismo concepto. El punto 2, que sería la prohibición del uso de gases fluorados en equipamiento nuevo, según unos tipos u otros, pero básicamente es así. Y el punto 3, que sería basado en la reducción paulatina de los refrigerantes HFC en el mercado, relacionado con la bajada que teníamos antes. Plantando un poco las distintas etapas de esta normativa en un calendario anual, nos sale un poco esta gráfica que nos va indicando qué son los puntos en los distintos años que se van a ir prohibiendo. A modo de ejemplo, podríamos decir que el BAN 10, que ya estipulaban en el 2015 que para refrigeradores domésticos y congeladores se prohibían el uso de gases con un potencial de calentamiento global mayor a 150. Eso hace necesariamente que quedara fuera de juego el 134 y que se necesitará pasar a otros que ya veremos más adelante con unas características especiales. En este caso, el R600A. El BAN 11, que se refiere a refrigeradores y congeladores comerciales herméticamente sellados de fábrica, se prohibirá en el 2020 utilizar refrigerantes con un potencial de calentamiento global superior a 2500. Esto también deja fuera de escena al 404 y 507. Y habría una segunda etapa para el 2022, o sea, 2 años más tarde, en el que esa misma normativa lo que prohibirá serán gases con un potencial de calentamiento global por encima de 150. Fijaros el salto tan grande que hemos hecho de uno a otro. Otros ejemplos que puede haber, pues el BAN 12, que entra prácticamente el año que viene, donde se prohíben en equipos de refrigeración estacionarios para temperaturas superiores a -50, creo que aquí entra la mayoría de los que conocemos, se prohíben los gases con un potencial de calentamiento global superior a 2500. Esto hace, como hemos visto antes, que el 404 quede fuera de juego. Otros ejemplos que podemos poner, pues el BAN 15, que ya estaría en el 2025, pero que afecta a los sistemas split de aire acondicionado con una carga de HFC inferior a 3 kilogramos. Limita los refrigerantes de uso a los que tengan un potencial de calentamiento global por debajo de 750. Lo que prohíbe el 134, el 407 y el 410A. Típicamente los gases refrigerantes que se están utilizando hasta ahora para estos sistemas split. Eso hace que de alguna manera nos obliguen a ir a otro tipo de refrigerantes, concretamente a unos ligeramente inflamables del tipo A2L. Impacto de la reducción de esta normativa de F-gas en la vida real. Pues fijaros que esta es la gráfica que habíamos presentado antes de la reducción que iría del 100% del consumo en el 2016. Habría que ir reduciendo, según dijimos, en base al porcentaje de toneladas equivalentes del CO2, hasta llegar al nivel de un 20% por allá pasado el 2032. ¿Esto qué quiere decir? Que para conseguir esta reducción se podría hacer de dos maneras.
que es o disminuir la carga total de refrigerante que van teniendo nuestros sistemas o utilizar refrigerantes con un potencial de calentamiento global cada vez más bajo. Que eso significará que se está disminuyendo también las toneladas equivalentes de CO2 de ese sistema. Como ejemplo, comentaros que ya el año pasado tuvimos una disminución del 7%, que además hizo que un poco saltara por los aires el mercado y andáramos todos un poco desnortados, y que para este año que viene, para este año en el que ya estamos, se preveía una disminución del 37%, más de 4 veces más de la reducción que tuvimos el año pasado. Comentaros a modo de ejemplo, estos números que estamos viendo que han aparecido serían los valores de GWP medio que deberíamos de tener en todos los sistemas si mantuviéramos la cantidad de refrigerante cargado en los sistemas. Como veis, esto va metiendo más presión a los refrigerantes con alto potencial de calentamiento global, de alguna manera, para pretender desecharlos. Deciros también que esta política y todas las actuaciones que está habiendo en torno a esto hace muy sensible la evolución de los precios de los refrigerantes, como por ejemplo esta línea amarilla que marca el 404, se vio que el año pasado, a finales prácticamente de terminar el año, esto aumentó su precio muchísimo, muy influenciado sobre todo por esta caída del 7% que tuvimos que mantener. Todo este tipo de presiones y normativas que están poniendo en todo nuestro mercado hace que tengamos que evolucionar y movernos a otros tipos de refrigerante, a los cuales puede ser que no estemos acostumbrados. Ya sean refrigerantes alternativos o refrigerantes inflamables o no inflamables, de alguna manera tenemos esa obligación de tener que ir cambiando. Punto siguiente, información sobre la clasificación de inflamabilidad de los refrigerantes. Comentaros que todos los refrigerantes se clasifican, según este cuadro, en el que hacen dos distinciones. Una en función de su toxicidad y otra en función de su inflamabilidad. Teniendo en cuenta la toxicidad, tendríamos dos tipos, clasificados por dos letras, A y B. Los de baja toxicidad o toxicidad nula tendrán una letra A y los de alta toxicidad tendrán una letra B. En cuanto a la inflamabilidad, tendríamos tres tipos diferentes, que sería inflamabilidad nula, o que no hay propagación de llama, inflamabilidad baja e inflamabilidad alta, clasificado por valores de número 1, 2 y 3. Cruzando esa matriz de niveles de toxicidad y niveles de inflamabilidad, nos saldrían los 6 tipos en los que se pueden clasificar todos: A1B1, A2B2 y A3B3. Sí que es verdad que se ha sacado un subgrupo especial dentro de los A2 de baja inflamabilidad, que podríamos decir que son de muy baja inflamabilidad, que serían los A2L y B2L. ¿Qué requisitos han de cumplir estos? Pues unos bastante fuertes, que están aquí. Que el límite inferior de inflamabilidad esté por encima de los 100 gramos metro cúbico, que el calor de combustión esté por debajo de los 19 kilojulios y que la velocidad de combustión no supere los 10 centímetros por segundo. Plantando un poco toda la colección de refrigerantes que conocemos o que entran en juego en este mercado, pues vemos que los que solíamos usar suelen tener unos potenciales de calentamiento global bastante altos y que además, como todos sabemos, pertenecían al grupo A1, de los no inflamables. A medida que vamos bajando a niveles de calentamiento, de poder de calentamiento global inferiores, daros cuenta que nos vamos metiendo en la zona de los gases inflamables. Esta línea marcaría el límite de inflamabilidad, ¿vale? Y dentro de cada clasificación
un poco atendiendo a su densidad, que tendríamos los refrigerantes de trabajo en vacío, de baja densidad, media y alta, pues podemos ver cuáles serían las evoluciones o los refrigerantes equivalentes que vamos teniendo a estos distintos tipos. Por ejemplo, de alta densidad, que sería el 410, típico de aire acondicionado, vemos que cuando vaya a estar ya prohibido por su nivel de calentamiento global, deberíamos de ir principalmente a refrigerantes necesariamente inflamables. A día de hoy está tomando mucho renombre el R32. Sí que habría uno que es el R466, que en principio sale fuera de la línea de inflamabilidad, lo cual nos añade más seguridad, pero contiene yodo y de momento le están haciendo pruebas también para determinar en qué clasificación entra y qué peligros puede entrañar este tipo de gases. Otros ejemplos, como los de densidad media, 404, y vamos a decir de sus familias, ya ha habido bastantes cambios y reticencias a utilizar este gas, ya no por las normativas que estamos viendo, sino por el impuesto que se ha metido aquí en España. Y bueno, últimamente ha cogido bastante relevancia estos refrigerantes de aquí, 449A y 448A principalmente. Otros ejemplos que podemos ver serían los de baja densidad, 134 y vamos a decir familiares, en el cual sin tanta presión como el 404, pero también está habiendo una alta influencia de los impuestos que tenemos aquí en España. Y se está moviendo principalmente 450A o 513. Cuando la presión venga de la propia F-gas, aquí deciros que lo que indica es un poco el nivel medio de potencial de calentamiento global que habríamos de tener para estos años, es equivalente a los valores que veíamos en la gráfica anterior, pues ver que según vayan pasando los años, vamos a estar forzados a tener que utilizar refrigerantes que en esta tabla se encontrarían cada vez más abajo. Llegado a este punto, 2030, como veis, casi no nos queda más remedio que ir a los que son levemente inflamables o inflamables. Fijas aquí el isobutano, propano, etcétera. Y bueno, aquí ves que hay una clasificación especial que de alguna manera se mantiene inalterable en el tiempo, que serían los naturales, amoníaco y CO2. Todas estas normativas, ninguna de ellas está enfocando en esos dos. Comenzamos sobre una breve información sobre las limitaciones de carga en la normativa EN 378. Comentaros que esta normativa, que habría dos que aplica para estos refrigerantes, sería una normativa global o general, que es esta, la N378 actualización 2016, que trataremos bastante hoy, y luego habría otra normativa más específica, la IEC 60335-2, en el cual todos los diferentes párrafos que habría al final irían muy enfocados cada uno de ellos a una aplicación muy en concreto. Por ejemplo, la 24 aplicaciones domésticas, la 40 bombas de calor, etcétera, etcétera. Puntos de atención a los que tenemos que atender para los profesionales de refrigeración, aire acondicionado. Pues uno de los puntos en los que podemos tener bastante preocupación sería en las propias herramientas que se manejan. Indicaros que para refrigerantes alternativos que sean no inflamables, lo más probable es que sí que os sigan sirviendo. Las bombas de vacío, mangueras, carga, etcétera. Y en los sistemas, vale, aunque en estos refrigerantes se limitaría la carga, cuando alguna de las partes del sistema de refrigeración esté en el interior, cuando haya un acceso general a la unidad, es decir, cualquier persona pueda tener acceso sin que haya ningún control, que no haya una salida de emergencia en la sala o que la sala esté en el subterráneo. Al final hay que tener ciertas precauciones en base a la normativa, pero en cuanto a herramientas en principio no debería de haber ningún problema.
A modo de ejemplo, ver que el límite de carga se puede calcular como el límite de toxicidad del refrigerante por el volumen de la habitación. Ejemplo del 449, por ejemplo, en una cámara, digamos de unos 30 metros cúbicos. El límite de toxicidad del 449, en base a los valores que aparecen en la normativa N378-2016, está en 0,375 kilos por metro cúbico, lo que hace que para esta cámara deberíamos de tener una carga máxima de 10,7 kilos. Esto ya lo expondremos un poco más extendido más adelante. Seguimos con los puntos de atención sobre herramientas para los profesionales. En caso de refrigerantes con cierta inflamabilidad, habría que tener una precaución mucho más alta y tener en cuenta que cuando se vaya a hacer soldaduras, por ejemplo, tengamos especial cuidado en que no quede ninguna parte de refrigerante dentro del sistema o en los alrededores, y que en caso de que haya posibles fugas, pues también todo lo que colinde, pues que tenga ciertos comportamientos especiales en cuanto a chispas, conectividad eléctrica, etcétera, etcétera. Enfocará directamente a ATEX o no, pero bueno, sobre todo tener mucho cuidado en esto. En casos de retrofitting, ahí también habría que tener mucho cuidado en mirar los elementos que ya están instalados y estudiar muy bien que los elementos que ya se tienen sean compatibles y perfectamente compatibles con los elementos que ya estarían en la unidad. Pues, compresor, tuberías, evaporador, sistemas eléctricos, etcétera, etcétera. Intercambiadores de calor y demás. Y por la parte externa del equipo, sobre todo sistemas eléctricos, pues bobinas de solenoides, presostatos, ventiladores, motor eléctrico del compresor, etcétera, que se puedan usar en las condiciones que ya están para el refrigerante que se vaya a poner, en caso de que sea inflamable. De alguna manera, hay que familiarizarse con los límites de carga y con estas características antes de trabajar con ellos. En cuanto al diseño del sistema, para este tipo de nuevos refrigerantes, habría que poner una especial atención en dónde y cómo colocar los interruptores. Habría que poner también especial atención en el diseño para la circulación de aire y para la renovación de la misma, ventilación y demás, sobre todo para evitar que haya acumulaciones de gas en partes del recinto. Al final puede derivar en explosiones o deflagraciones. Otros ejemplos estarían en poner, por ejemplo, fusibles individuales en los componentes eléctricos que rodean a la instalación, por ejemplo, bobinas solenoides y demás, para que cada uno tenga su protección individual y en caso de sobrecalentamiento, pues pueda tener una desconexión mucho más segura. Y sobre todo poner especial atención en las conexiones eléctricas, bueno, en las conexiones de cobre y en las soldaduras que hagamos para evitar en la medida de lo posible y siempre con mucho más cuidado que de lo que suele haber ahora, para evitar los riesgos de fuga en el sistema. Fijaros que al final todo va conducente a aumentar la seguridad, tanto del trabajo en la instalación como del funcionamiento del propio equipo. Otros puntos a tener en cuenta serían poner especial atención en el tipo de instalación y en el uso que se le va a dar, o sea, hacer un estudio más pormenorizado antes de empezar a trabajar con él y demás. Especializarse más en los conocimientos de los nuevos estándares que habrá que seguir en estos casos. Estudiar muy bien los componentes estándar para entender si hay compatibilidad con estos nuevos gases o no. Antes esto se presuponía, pero ahora no se tiene por qué presuponer. Especial atención también en el marcado de los nuevos sistemas que se vayan a instalar, de la estandarización y demás, y sobre todo poner especial atención en la renovación de conocimientos, en el entrenamiento y en la educación, para mantenernos siempre en una evolución constante, que es lo que se está viendo en el mercado, que estas evoluciones
van a seguir adelante muchos años. Puntos de atención para los fabricantes, para los OEM. Pues mayores cargas van a ser posibles, pero para ello sería necesario especificar el uso para calcular muy bien cuáles son esas cargas que hay ahora. Instrucciones específicas claras a los clientes y al usuario final para saber dónde pueden instalar esos nuevos equipamientos o no. Y que diferentes sistemas requieren diferentes normas. Los estándares que han de cumplir los fabricantes serían la EN 60335 y la 60079, más específica sobre zonas explosivas. Para instaladores y contratistas, de alguna manera, ver que se dividen los conceptos diferentes según sean unidades split, lo que vayan a usar, que aplicarían las normativas similares a las de los fabricantes, la 6335-2-40, una parte específica, y la N60079-15, parte específica de la que decíamos antes, más de ambientes explosivos. Y luego en la instalación en el propio sitio, que todo el sistema se montaría in situ, pues aplicaría otras normas, la N378 que ya hemos mencionado y la ISO 5149 del 2014. Entrando ya en materia en la norma N378 actualización 2016, para ver un poco los criterios que hay que tener en cuenta para la clasificación, instalación y limitaciones que tendríamos. Tendríamos que tener en cuenta, por un lado, la toxicidad del refrigerante a usar, de la clase de inflamabilidad y luego ya referente al equipo, el nivel de acceso al mismo, o sea, quién va a poder tocar o acceder a ella, de la ubicación donde se encuentre, de dónde y de cómo está y de la propia aplicación de la máquina. Para hacer todo este estudio, de alguna manera hemos estipulado, simplificando, unos pasos que habría que seguir, que iremos ampliando más adelante. Uno sería buscar la categoría de acceso. El segundo sería buscar la clasificación de ubicación. Tercero, encontrar la clasificación del refrigerante en base a la toxicidad y la inflamabilidad. Cuarto y quinto sería usar, en base a esa clasificación, entender cuáles son las limitaciones que nos pone la normativa. Y el punto sexto sería deducir esa carga máxima que vamos a ser capaces de hacer, que en el caso sería la más baja calculada de los varios casos que habría. Paso 1. Buscar la categoría de acceso. 5.1, tabla 4. Habría tres categorías diferentes. Acceso general, acceso supervisado y acceso autorizado. Acceso general, pues serían salas, partes de edificios y edificios donde haya instalaciones para dormir, movimiento de personas puede que estén restringidos, que estén presentes un número indefinido de personas o cualquier persona no familiarizada con las precauciones de seguridad. Ejemplos de esto pues serían hospitales, tribunales, prisiones, supermercados. Al fin y al cabo, edificios o instalaciones en el cuales la instalación de las máquinas o de los sistemas o partes de ellos están en lugares en los cuales personas no familiarizadas y no técnicos sean capaces de acceder a ello. Acceso supervisado, o sea, las partes de edificios y edificios, donde haya solo un número limitado de personas que no estén necesariamente familiarizadas con las precauciones a tener en cuenta. Ejemplos serían oficinas comerciales, laboratorios, lugares para fabricación y demás, en las cuales no están abiertas al público, pero las condiciones de acceso serían similares. Gente no profesional que puede acceder a ello y demás. Y acceso autorizado, que ya sí que serían salas, partes de edificios o edificios en los que solo tienen acceso personas autorizadas y que de alguna manera ya poseen un conocimiento especial sobre seguridad en tanto en cuanto el manejo de estos equipos. Los ejemplos más típicos, instalaciones de procesos de fabricación, en los cuales haya procesos térmicos relacionados con la temperatura. Al final, la gente que va a entrar ahí van a ser operarios que conocen
conocen bastante bien el uso de esas máquinas y las precauciones que han de tomarse. Bueno, perdón. A modo de ejemplo, pues contaros que una unidad condensadora con una vitrina en una carnicería se clasificaría como acceso A y que una cámara de refrigeración en un centro logístico se clasificaría como acceso B. Seguimos. Paso 2, que sería encontrar la clasificación de ubicación. Esta se clasifica en 4 clases diferentes. Clase 4 para recintos ventilados, clase 3 para salas de máquinas o al aire libre, clase 2 solo compresores y recipientes a presión se encuentran en salas de máquina y al aire libre, y clase 1 equipo mecánico situado dentro del espacio ocupado. Daros cuenta que según la clase sea más baja, pues será más restrictivo en la norma. A modo de reseña, deciros que en la normativa EN 378 del 2018 solo había 3 clases de ubicación. Se ha añadido una más. Paso 3. Encuentre la clasificación del refrigerante. Pues como habíamos dicho, esto básicamente es ir a tablas y ver la clase de seguridad en la que está ubicado, en base a inflamabilidad. Y bueno, aquí podéis ver valores de los refrigerantes referentes a límite de exposición de toxicidad y del límite inferior de inflamabilidad, que se van a necesitar para los cálculos posteriores. Paso 4. Límites de carga debido a la toxicidad. Para confort humano, típicamente sería el volumen de la sala por el límite inferior de toxicidad, no superando en total 25 kilos para refrigerantes de tipo B. Y para otras aplicaciones de confort no humano, para refrigerantes de los tipos AS, no habría límite de carga, y para los refrigerantes de tipo B habría que verificar los límites que estipula la norma EN 378. Vale, un pequeño inciso. Deciros que los refrigerantes A2L y A3, es decir, los inflamables, suelen tener un límite de toxicidad bastante más alto que el límite de inflamabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que su propiedad más limitante en este caso será la inflamabilidad y no la toxicidad, con lo cual será probablemente el que marque el límite de carga. Pero bueno, lo suyo sería mirar ambos casos y al final entender cuál sería el más restrictivo de los dos. Para la clasificación que hemos visto aquí, confort humano y otras aplicaciones, o confort no humano, al final va enfocado al uso. Pues confort humano principalmente sería climatización, ya sea de oficinas o en tu propia casa un split, pero básicamente eso, confort. Y otro tipo de aplicaciones, pues serían todas las demás. Básicamente, pues más bien industriales, comerciales y demás, de refrigeración. Como ejemplo, pues eso, no sé, enfriadores de leche, vitrinas, botelleros en supermercados, etcétera, cámaras frigoríficas o enfriadoras para procesos de fabricación y producción, etcétera. Ahora veremos las clasificaciones que habría para las limitaciones de carga, en base a los niveles de acceso y los niveles de posición. ¿Vale? Como habíamos dicho, para equipos que se encuentren en su totalidad en una sala de máquinas o al aire libre, no habría ningún límite de carga para refrigerantes inflamables de los llamados A2L, independientemente del nivel de acceso que haya. Para recintos ventilados sí que habría límites de carga, que sería un máximo de 1,5 veces 130 metros cúbicos, o sea, un volumen estándar de sala por el límite de inflamabilidad. A modo de ejemplo, pues daría un poco estos valores: 56,4 kilos de 454C,
59,9 kilos de R32 o 100,6 kilos de R455A. O sea, al final también la decisión de un refrigerante u otra, uno de los casos podría ser los límites de carga que te va a estipular la normativa. Para los casos en los que los compresores o recipientes a presión se encuentren en interiores o se encuentren en exteriores, pero con una tipificación de acceso general, se calculará el límite como el 20% del límite de inflamabilidad por el volumen de la sala donde se encuentren, siendo no superior a 1,5 por 26 metros cúbicos por el límite de inflamabilidad. Es decir, tendremos una limitación de carga en función del volumen de nuestra sala de máquinas hasta llegar a un límite superior, el cual no se ha de superar siempre. O sea, llegados a cierto punto en el que el volumen de la sala se puede aumentar, llegaríamos a un punto en el cual, por mucho que aumentemos su volumen, la carga ya estaría limitada. A modos de ejemplo, pues ver que en el R32, por ejemplo, el límite estaría en 12 kilos y del 455A estaría en 20,1 kilos. ¿Vale? En casos de equipos de refrigeración en el interior, pero que los compresores o recipientes se encuentren en el exterior, para clases de acceso supervisado y autorizado, el límite de la sala sería el 20% del límite de inflamabilidad por el volumen de la sala, o sea, igual al caso que habíamos visto antes, pero aquí habría un límite de carga de 25 kilos para todos los tipos de refrigerante, independientemente de su límite de inflamabilidad. Para refrigerantes inflamables ATERES, o sea, altamente inflamables, vamos a ver también cómo se encuentran sus límites de carga. Cuando el equipo completo se encuentra en un recinto ventilado, el máximo será 130 metros cúbicos por el límite de inflamabilidad, o sea, inferior al anterior, que era multiplicado por 1,5, o sea, 50 veces superior, con unos máximos que ya no dependen del límite de inflamabilidad, que están estipulados tal cual se ven. Pues 5 kilos para el R290, 10,3 para el 610, etcétera, etcétera. Para salas de máquinas, cuando el equipo esté en salas de máquinas o al aire libre, fijaros que ya tienen un límite de carga fijo, dependiendo del nivel de acceso que se tenga. Para equipos donde haya partes en el interior, ya sea que los compresores o recipientes a presión o otras partes y los compresores y recipientes se encuentren en exteriores, en el caso del tipo acceso general, solo para sistemas sellados sería el 20% por el límite de inflamabilidad por el volumen de la sala. Y luego habría límites absolutos, que sería, si la sala se encuentra bajo tierra, no superará el kilo, y si la sala se encuentra sobre el suelo, o sea, por encima del nivel de la tierra, no se podrán superar el 1,5 kilos. En los casos donde el tipo de acceso es acceso supervisado, el límite estará en el 20% por el límite de inflamabilidad por el volumen de la sala, o sea, igual que antes, pero aquí sí que aumentaría el límite superior cuando se encuentra sobre el suelo, que ya aumentamos a 2,5 kilos en vez de a 1,5. Cuando el tipo de acceso ya es autorizado, el límite de carga es igual, llegando al límite superior de 1 kilo si es bajo tierra, constante como en los otros casos, y si está sobre el suelo, ya sí que distingue si los compresores y recipientes a presión están en el interior o en el exterior, donde estipulan límites de 10 kilos o de 25 kilos, en caso de que se esté sobre el suelo. Una vez descritos estos cuadros, pues un poco nos viene la pregunta de ¿y entonces qué pasa con los 50 gramos de límite de carga para los refrigerantes inflamables? Que más o menos teníamos todos en la cabeza. Pues deciros que sí que sigue existiendo,
en la norma 378 del 2018, que ya sabíamos, estaría para equipos de refrigeración que ya vienen herméticamente sellados de fábrica y que si tienen un límite de carga de 150 gramos, estos podrán instalarse en cualquier sitio sin ningún tipo de restricciones. Esto que hace que, por ejemplo, en mercado de conveniencia o algo del estilo, se puedan meter muchos elementos de estos, o sea, varios botelleros y demás, siempre y cuando cada uno de ellos no supere los 150 gramos, pero todos juntos pueden coexistir en una misma sala. En la actualización 2016 de esta norma N378, amplía esta definición y lo que indica es que el límite de carga lo determinará el valor mayor de estos 4 supuestos. De estos 4 supuestos, que será el límite de carga que estipula la tabla C2, o M1 por 1,5 para sistemas de refrigeración sellados, cuando se utilice inflamabilidad 2L, o M1 para sistemas de refrigeración sellados cuando utilicen refrigerantes con clase de inflamabilidad 2 o 3, o sea, mayores, o 150 gramos para sistemas de refrigeración sellados. También comentar que actualmente se está en negociaciones o discusiones para tratar de incrementar la carga de esos 150 gramos a 400 o a 500 gramos. Se esperará una decisión en 2019, pero no se sabe. Seguimos al siguiente punto. Estrategia sobre refrigerantes en Danfoss. Vamos a tratar de dar una pequeña visión sobre la evolución de los refrigerantes en función de las clasificaciones de uso para un medio y largo plazo. Aquí pone hasta 2022, por hacer una idea, y luego hasta 2030. Pues eso, a 2 años vista, a 10 años vista, algo así. Bueno, indicar que para aplicaciones de aire acondicionado y bombas de calor, donde tenemos una gran colección de refrigerantes, más o menos se mantendrán los mismos con las salvedades de los refrigerantes que vayan a estar limitando la normativa FGAS. En este caso, fijaros que se elimina el 134 y el 513A, no a medio plazo o corto plazo, pero sí a largo plazo cuando ya le empiecen a afectar estas normativas. Para enfriadoras de scroll pasa más o menos lo mismo. Los que tengan un potencial de calentamiento global bastante alto tenderán a desaparecer, va a ser 410A, y los demás que superen esas barreras sí que podrán seguir coexistiendo. En rooftops ocurre lo mismo, fijaros un poco a nivel general que el R410A desaparecerá de todos los sistemas y sí que aparecerán algunos nuevos inflamables o ligeramente inflamables como el R290, R32, etc. Para sistemas de refrigeración comercial, pues pasará más o menos lo mismo. En casos de sistemas centralizados y supermercados, por ejemplo, se podrán mantener los mismos siempre y cuando la normativa sí que nos lo permita. En este caso, los 407 sí que desaparecerían, el 448 y 449 que sí que ha estado tomando relevancia. Nuevos refrigerantes que estarán por salir, todavía los desconocemos. Y también como caso especial, pues el CO2, que le auguramos una larga vida en estos sistemas, en los cuales ya se ha estado implementando en los últimos años y seguirá para adelante. En el sistema de las industrias, como lo principal que se utilizaba eran los refrigerantes naturales, CO2 y amoníaco, esto sí que se mantendrá inalterable en el largo plazo. Para unidades condensadoras ocurre más o menos lo mismo, más o menos seguirán conviviendo los mismos refrigerantes, pero irán desapareciendo paulatinamente los de alto potencial de calentamiento global, según
vaya aumentando más la presión de las normativas y ya estarán apareciendo y cogerán cada vez más relevancia refrigerantes inflamables. Para sistemas autocontenidos, donde ya los refrigerantes inflamables sí que son una realidad, serán los que vayan estando y cojan mucha más relevancia. Fijaos que el 134 también desaparecerá con motivo de esta norma que estamos hablando y aparecerá, pues en este caso uno similar, el 1234 YF. Ahora vamos a indicar un poco de nuestros productos, ver qué es lo que podríamos ofrecer para estos nuevos refrigerantes que van apareciendo. En este caso, para botelleros, sistemas de vending, equipos compactos de cámaras frigoríficas, o sea, equipos eminentemente pequeños. Decir que la F-Gas estipula un phase down de los refrigerantes de alto potencial, por ejemplo 134 y 404, y que esto lo haría en base al BAN 11 en dos pasos. En enero del 2020, o sea, que a la vuelta de la esquina ya limita los que estén por encima de 2.500, en este caso apunta directamente al 404, y habríamos de buscar alternativos. Y en enero del 2022, 2 años más tarde, ya sí que se prohíben todos los que están por encima de 150. Prácticamente esto nos deja, como vimos antes, los inflamables, en este caso isobutano. Y todos los demás que ahora utilizaríamos de alternativa, pues habrán tenido que desaparecer. Comentaros que en el caso de compresores, que es un poco el alma de los sistemas, ya tendríamos para media y para baja, para isobutano, para los equivalentes también, pero solo en media. Y bueno, indicar que en pistón están todavía por salir, pero se espera para el año que viene tenerlos para isobutano. En cuanto a controles, elementos de línea y demás, decir que de eso sí que tenemos prácticamente ya de todo disponible. Y en cuanto a intercambiadores de microcanal, intercambiadores de placas, lo mismo. Donde más se está trabajando es en compresores, que sí que estamos adaptando además cada vez a velocidades mayores. Para equipos de refrigeración estacionarios, ya un volumen un poco más grande y de mayores potencias, donde sí que tendríamos más equivalentes y más sustitutos, pues indicar que tenemos unas amplias gamas de compresores, de media, de baja, tanto de pistón como de scroll, para muchos distintos tipos de refrigerante, y que como novedad para el año que viene sí que sacaremos unidades condensadoras para 4489, 448 y 449 específicas de baja, donde por su alta temperatura de descarga pues necesita, digamos, unas tecnologías adicionales, como son la inyección de líquido en el cabezal de descarga. Para controles intercambiadores de calor, lo mismo de antes. Tenemos disponibilidad para todos los refrigerantes que puede haber. Para tanques de enfriamiento de leche, por ejemplo, o sistemas, digamos, ya de mayor potencia que no serían cámaras de refrigeración medianas y pequeñas, se contempla un phase down de los refrigerantes y se prohibiría el 404 en nuevos equipos a partir de enero del 2020. Al final nos tendríamos que ir al 4489, que ya hemos hablado, los 407 o el 452A. Comentar que aquí tenemos la misma disponibilidad que en el mismo caso de antes. Compresores de distintas tecnologías, de media y de baja para distintos refrigerantes, componentes de línea e intercambiadores también tendríamos disponibilidad de todo y como novedad las unidades de baja para 448 y 449 con inyección de líquido. Vale, pasamos al último punto, encontrar información relevante y como ejemplo puntual, CoolSelector. Comentaros que CoolSelector es un software que tenemos de cálculo, dimensionalización y selección de componentes de línea, compresores, etcétera, que es
gratuito, es de libre acceso, lo podéis descargar cualquiera de vosotros, o se puede utilizar también en versión online. Esto sería el aspecto que tendría el propio programa, donde tenemos pues eso, acceso a muchos distintos elementos, etcétera, etcétera, con distintos módulos para cálculos diferentes. Y nada, como punto reseñable, comentaros que en herramientas tenemos una opción que es Products and Refrigerants Overview, que lo que aparece es una matriz muy grande que cruza la inmensa mayoría de los refrigerantes que puede haber en el mercado, ya sea europeo o de otros continentes, con la inmensa mayoría de todos los productos, sobre todo de componentes de línea que comercializa Danfoss. De tal manera que en ese cruce vamos clasificando todo en tres códigos de colores. El verde sería que son productos completamente aprobados por Danfoss para ese refrigerante en cuestión. Los productos en amarillo significa que el programa Cool Selector es capaz de dimensionalizar y de calcular, pero que Danfoss no ha certificado específicamente ese elemento para ese refrigerante todavía. Y los que están en gris significa que no están certificados y que además no se permite su cálculo en el Cool Selector. O sea, ni siquiera sirve esa herramienta para su dimensionalización. Un ejemplo que podemos hacer con Cool Selector para ese cálculo o análisis de distintos refrigerantes alternativos y demás que podemos usar, lo podemos encontrar en el módulo de compresores y unidades condensadoras, en el que os mostraremos brevemente un ejemplo. Bueno, indicaros también que la introducción de datos es muy sencilla, al final te pide la potencia necesaria, condiciones de trabajo, refrigerantes y demás. Como veis, recalentamientos, etcétera. Y en la parte de la izquierda sale una columna que sería también para el filtrado de datos y elementos, en el que puedes indicar la aplicación para lo que quieres y necesitas, seleccionar refrigerante o refrigerantes necesarios para ello, la alimentación eléctrica que busquemos e incluso los tipos de refrigerante, o sea, de compresores, pues si de pistón, si scroll, etcétera, etcétera. Como vais viendo. Vale, pues aquí os indicamos un ejemplo en el que se pueden seleccionar varios refrigerantes a la vez. Por ejemplo, pues vamos a ver el 404 y sus sustitutos equivalentes, 448, 449, y vamos a ver la influencia que estos tienen en el rendimiento de compresores. Vamos a fijarnos, por ejemplo, en el MTZ56. Vale, y aquí aparece toda una matriz de datos donde este mismo compresor, para distintos gases, aquí aparecen cosas, ellos nos podrán enseñar la comparación en cuanto al rendimiento frigorífico que se da con cada uno de ellos, o cuál es el COP que se indica, cuál es el caudal que aparece, y de alguna manera esto nos da una información bastante fácil de obtener y bastante rápida para entender pues, cuál es el que más rendimiento da, por ejemplo, cuál es el que genera más COP, etcétera, etcétera. Principales conclusiones que habremos de tener de la sesión que hemos hecho esta tarde. Pues deciros que tendríais que tener en cuenta la reducción paulatina de los refrigerantes HFC en el mercado. Daros cuenta también de la vida útil tan corta que le queda al 404 y al 507, con lo cual no tiene ningún sentido que se sigan utilizando, especialmente para nuevos equipos, y ya casi surge como una necesidad el cambiar a otro tipo de refrigerantes. Y debido a eso también es necesario que os familiaricéis con los principales estándares que están afectando a día de hoy y que afectarán también en el futuro a estos nuevos refrigerantes. La norma N378 actualización 2016, que le hemos pegado una buena vuelta, y de la norma IEC 60335- y todos sus apartados.
Y ya como recomendación desde aquí que hacemos es que se comience a usar refrigerantes de bajo potencial de calentamiento global cuanto antes. Si es ya, pues mejor que mejor. Por nuestra parte, deciros, como habéis visto, que ya tenéis disponibles muchísimos elementos, con lo cual ya no hay una dificultad añadida en ello de la selección de elementos, al menos por nuestra parte, como fabricantes. Y que sí, de alguna manera, se tenga especial cuidado en entender si los elementos que se van a adquirir y que se van a instalar van a cumplir o no con el gas que decidáis utilizar. Comentaros también que tenéis una herramienta bastante útil en este link que aparece aquí, refrigerants.danfoss.com, donde hay mucho material del que podéis tirar también con acceso libre. Las llamadas Cool Tools, que son herramientas que hemos sacado, como guías de retrofit, folletos de refrigerantes para refrigerantes de estos de bajo potencial que estamos hablando. El propio Cool Selector está ahí. Una aplicación que tenemos, la regla de refrigerantes, donde se puede ver todos los datos de presiones y temperaturas de saturación para muchos refrigerantes, también todos estos que hemos estado dando. Una herramienta que llamamos Low GWP, que es un poco este pantallazo que vemos aquí, donde te permite determinar si en cuestiones de retrofitting las termostáticas que ya están instaladas, diseñadas y pensadas para refrigerantes antiguos, serían compatibles con los nuevos refrigerantes que habríamos de empezar a instalar ya. Te indicarán, digamos, si hay si hay un cambio de rendimiento o no, y si hay que actuar en la propia regulación del recalentamiento. Al final, estos datos os recomendamos que sí que les hagáis caso, pero no son la Biblia. Que a partir de ahí, de las recomendaciones de estos elementos, también vosotros determinéis el recalentamiento en base a vuestra experiencia. Esto simplemente es una guía. Y también tenemos una aplicación nueva que ha salido recientemente, la TXV-SH Tuner, que es una herramienta para móvil que te ayuda en el ajuste de las termostáticas. También habría otro apartado que llamamos Cool School, donde sí que aparece mucha documentación técnica, white papers sobre temas diferentes, folletos, vídeos explicativos, etcétera, etcétera. Y bueno, por nuestra parte, agradeceros vuestro interés y vuestra atención. Indicaros que en los días siguientes os mandaremos un email donde habrá un enlace a una encuesta que nos gustaría mucho que contestarais y que comentarais vuestros feedback para mejorar en un futuro, y con links a la grabación y a la página web mencionada. Y nada, simplemente, pues eso, agradeceros la participación e instaros a poner cuantos más comentarios mejor, porque eso nos va a ayudar mucho de cara a mejorar la calidad de estos webinars. Simplemente daros muchas gracias por la atención que habéis mostrado y bueno, pues se nos ha ido un poco la hora, me da a mí la sensación, pero yo creo que aunque sea 5 minutillos para ruegos y preguntas, sí que podríamos abrir, pues si tenéis algo que comentar. Vale, José Antonio Peláez, parece que has levantado la mano, no sé si hay algo que quieras indicar. Ah, venga. Sí, quítale, ¿no? Hay que quitarle el mute. ¿Me está escuchando? Hola, buenas tardes, José Antonio. Hola, buenas tardes. Lo primero, muchas gracias por la información mostrada. Me ha parecido muy interesante. De Málaga, imparto la especialidad, o participo en la especialidad de frío y calor, y me Sí. encuentro con un problema que yo creo que es habitual en todos los centros educativos, y es que no podemos hacer frente al coste de los gases refrigerantes. Ya. ¿Vale? Entonces, escuchando vuestro vídeo y con lo que ya habíamos leído hasta ahora,
pues es evidente de que tenemos que ir tirando para para los nuevos gases, A2L, inflamables, tóxicos. Pero actualmente, si yo quiero funcionar de aquí a 2, 3, con los menores problemas posibles, y estoy trabajando con 134A y 404A, ¿tengo alguna alternativa viable y barata para hacer un cambio directo? A ver, viables, baratas, apreciación. En cuanto a los que vemos que también están utilizando con mayor intensidad ahora. ¿Me oyes bien, José Antonio? Sí, sí, te estoy escuchando perfectamente. Vale, vale, sí, perfecto, que había interferencias. Te he quitado el mute, disculpa. Voy a seguir explicando y ahora si no te... Para las respuestas te lo vuelvo a quitar. Nada, indicarte que eso, que lo que estamos viendo actualmente que se utiliza con más intensidad para el 404 sería el 448 y 449 y para el 134 sería el 513. Sí que es verdad que, como hemos visto, son soluciones a medio plazo. O sea, tarde o temprano también serán afectados por estas normativas de reducciones de potencial de calentamiento global. Pero bueno, yo creo que a día de hoy, un poco enfocando al punto del precio que tú estás indicando, como estos son refrigerantes que ya, aunque no sea muy larga, pero llevan cierta trayectoria, yo creo que sí que conseguirán una estabilidad en el precio y que irán disminuyendo poco a poco. Sí que es verdad, también decirte que los fabricantes de refrigerantes, como van sacando nuevos, pues en base a estas normas y también en base a sus propios intereses, pues claro, le marcan el precio que ellos quieren y cuanto más mayor, pues mejor va a ser para ellos, pero no para vosotros los instaladores. Así que nada, espero haber respuesto a tu pregunta. Muchas gracias. ¿Me escuchas? De nada, hombre. Sí, 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 te escucho, perdona. No, es lo que yo ya más o menos sabía, ¿no? Cambiar al 449 y a ver cómo va la cosa. Y ya Sí. está. A ver si nos No, ponen no, un poco más barato. efectivamente. Además, sí que es verdad que aunque es muy difícil, pues al fin y al cabo estáis para enseñar a la gente, ¿no? Pero bueno, pues nada, José Antonio, agradezco mucho tu pregunta y bueno, pues, que queráis hacer alguno de vosotros, aquí estamos. Carlos Ochoa, que parece que ha levantado la mano también. ¿Tienes algo que comentar o que decir? Sí, Sí, hola Carlos, muy buenas tardes. hola. Tenía una pregunta. Si yo tengo un sistema con R407C, que es Sí, de un sistema es un edificio que se refrigera con unas enfriadoras de agua y un sí. escape. Eh, ¿Qué vida tiene ese sistema? Quiero decir, no me ha quedado claro. El 407C son un edificio de oficinas. Mm. Entonces, no tengo claro qué vida tiene ese gas en ese sistema. Pues a ver, yo creo que también un poco lo que ha de quedar claro es que todo lo que estamos enfocando, al fin y al cabo, es cuando se necesita, pues, una reparación, cuando vosotros como técnicos tocáis ese tipo de máquinas y hacéis, pues, un retrofitting o algo del estilo. Yo creo que a este, como tal, en las proyecciones no le afecta de momento y que sí que le afectaría más en la globalidad de la F-Gas, pero claro, ese es un conjunto de todo. Yo diría que no habrá ninguna afectación de esto en tanto en cuanto lo sigáis teniendo como vida útil. No sé si lo he respuesto. Sí, bueno, me refería hasta más o menos cuándo habría que sustituir ese gas, según la ley.
Pues no lo sé, no queda muy claro, pero yo diría que no atacan a ello, que no son los que están en el punto de mira. A ver, si quieres repasamos a ver en qué punto estaría de potencial de calentamiento global y eso al menos es una idea sí que nos puede dar de cuánto puede tener de vida útil. Al fin y al cabo también aquí yo creo que donde más afectará también es al cambio de normativa en el límite de carga, más que en el hecho de poder o no poder usar este refrigerante. Vale, a ver si llego. Y nos puede quedar un poco claro a todo. 407C. ¿Qué quieres? A ver, espera, la verdad es que tu pregunta da un poco en el clavo. Vale, a ver, que estamos aquí unos cuantos que me están ayudando. Vemos que tiene un PCA de 1774, el 407C. Vale, con lo cual Sí. estaría aquí en la zona de pues, los 407. ACF, a lo mejor un poco por debajo, pero más o menos por ahí. Vale. A ver. Vale, vamos a ver de aquí dónde afectaría. Vale, pues mira, como ves, aplicaría directamente este BAN 15, que es en el 2025, donde para sistemas de aire acondicionado, con menos de 3 kilos, No, pero no sería ya con nos menos de tendríamos 3 que ir. kilos, ¿eh? Sería mucho mayor, ¿no? Claro, Sí, estamos hablando de una serían más o refrigeradora, menos vamos a decir, industrial, unos 40 kilos. de unos 40 kilos. Pues entonces no te afecta la F-gas. Claro, pues yo creo que a ti no aplica directamente la F-gas y que por normativa no lo tendrías prohibido. Al final aquí yo creo que también entran en juego otros factores, como por ejemplo pues la evolución de los precios, ¿no? Según vaya habiendo más presión a estos refrigerantes de media alta calentamiento global, pues entiendo que también, pues yo que sé, en el caso de España empezará a aumentar también los impuestos, empezar a aumentar el precio de los propios gases y yo creo que esa decisión por vuestra parte pues casi va a ser una decisión económica que no obligada por normativa. ¿Vale? O sea, si atenemos solo a normativa, en principio no tenéis ningún problema y eso puede seguir conviviendo con todas estas normativas. No sé si te ha quedado ya más claro. Sí, sí, claro. ¿Vale? O sea, ese es un poco el problema. Al final, un poco enraiza con lo que decía antes. Mientras siga funcionando la máquina, es perfecto. Cuando ya te toque manipular, que tendrás que quitar gas, tendrás que volver a recargar, pues eso, ya este tipo de factores como el precio y demás, pues hará que os lo replanteéis. Mientras no tengáis problemas y no haya que repararla en ninguno de sus puntos, yo creo que os puede seguir sirviendo perfectamente. Y eso, al final, en cuanto a normativa, no os aplicaría a eso. ¿Vale? ¿Algún otro comentario o algo que quieras hacer, Carlos? Bueno, no, simplemente decir que entonces, bueno, el 410 se supone que el 410 es el que a lo mejor más se restringe, ¿no? Eh, en aire acondicionado estamos hablando o en climatización. En cuanto a aire acondicionado y climatización, sí, efectivamente, pero en tanto en cuanto que tiene un GWP mayor, Mm. que por ejemplo en este caso el 407C.
Al fin y al cabo, pues date cuenta que casi meten más, no especifican de ningún refrigerante, especifican más en potencial de calentamiento global, pero sobre todo muy enfocado a los sistemas de aplicación, ¿vale? O sea, es lo mismo. Si es el caso de una enfriadora grande con fan coils como la tuya, de una carga bastante considerable de 40 kilos y demás, también quedaría fuera del sistema. O sea, a lo mejor más que por gases, por ver una globalidad en general, sería más bien estudiarlo caso por caso, por estudiar sobre todo la aplicación. Pues eso, fíjate que además es como que las mayores presiones siempre se van poniendo en los sistemas pequeños y más bien sistemas herméticos, ¿vale? Como este caso que hablamos de la BAN 15, los sistemas split y demás. Sí. Con lo cual, eso, ya al final esto le añade más complejidad, ¿no? O sea, no es solo decir, pues eso, ¿qué pasa con el 407C o qué pasa con el 410A? Es como, bueno, sí, pues habrá que ver las aplicaciones y sobre todo esa mezcla de los dos, gas, aplicación, tamaño, cuál es mi caso, dónde me tengo que ir, ¿no? A ver, esto aumenta mucho la complejidad y de alguna manera, pues en eso es en lo que queremos poner nuestro pequeño granito de arena, ¿no? O sea, yo creo que ni siquiera nosotros lo tenemos 100% claro, pero bueno, lo poco que vayamos sacando en claro sí que nos gusta esparcirlo un poco con el resto del mercado para que todos también vayamos ganando conocimiento y seguridad, que es un poco también de lo que se trata, ¿no? Así que eso, pues como ves, las respuestas nunca son sencillas. Pero bueno, igual, te insto a que si tienes alguna más que te vaya dando vueltas a la cabeza y tal, que si no, que nos la hagas transmitir, sobre todo mejor yo creo por escrito, para que nos dé tiempo como a profundizar mucho más en la respuesta. Pues sí, me ha quedado claro. Muchas gracias, ¿eh? Perfecto, muchas gracias a ti también por tus aportaciones. Bueno, pues retirando la palabra a Carlos, que ha sido bastante constructiva, la verdad. A ver si alguien más tiene algún otro comentario. No sé si José Antonio Peláez Tirao quiere volver a preguntar otra cosa o es que se ha dejado la mano levantada. No la he vuelto a pulsar. He estado escuchando los comentarios y ya está. No la he vuelto a pulsar. Tendría que haberla pulsado. Va. Sí, pero bueno, no pasa nada. Creo que no sé si está mal, pero muy bien. Muchas gracias por todo, José Antonio. ¿Alguien más que quiera hacer otro comentario, que quiera hacer un o damos por concluido ya esta sesión y este webinar? Bueno, parece que ya no hay mucho más. Preguntas veo que tampoco hay. Así que nada, pues para dar por concluido, simplemente quiero agradeceros a todos el interés que habéis mostrado al entrar aquí, la atención que habéis puesto en toda mi exposición y sobre todo a los que han comentado y han preguntado al final, también el atreverse a haber participado de ello. Muchas gracias a todos y esperemos veros pronto. Ya os iremos informando de nuevas.